Hola peloteris, de nuevo me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión hablaremos sobre un texto de Miguel de Unamuno llamado Un partido de pelota. Miguel de Unamuno fue un filósofo y escritor español, nacido en el siglo XIX en la ciudad de Bilbao. Él es principalmente conocido por pertenecer a la generación del 98. Esta generación es un conjunto de autores españoles, incluidos Pío Baroja, el mismo Unamuno, Ortega y Gasset, entre otros, que estuvieron marcados principalmente por la pérdida de las últimas colonias de España en territorio americano y asiático, es decir, Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Además de la guerra que la propia España llevó contra Estados Unidos. En ese ambiente quedó inmersa esta generación del 98. Tenía ciertos dejos de añoranza por la antigua España, por sus virtudes, y también se presentaban ciertas características que trataban de mostrar lo que era la esencia de España. En ese tenor, podríamos insertar este texto que, como ya mencioné, se llama Un juego de pelota. Y Miguel de Unamuno lo que hace es narrar literalmente un juego de pelota, particularmente de cesta punta o highlight como lo conocemos. Y hay muchos elementos que podemos destacar de esta obra. Aquí abajo en los comentarios les voy a dejar los enlaces para que la puedan leer por completo, además de que haré una lectura en voz alta en otro video. Miguel de Unamuno nos presenta un partido que es esperado en toda la región vasca. Es un partido que se añora, que se respira no solo en la localidad de Bilbao, en el frontón de Abando, que es un distrito de esta ciudad vasca, sino en todas las regiones cercanas. Levanta mucha expectativa, mucha, que incluso de otros pueblos vienen al frontón de Abando para ser testigos de esta contienda. Esto fue en el año de 1893 y se apostaban hasta 5,000 pesetas. Los jugadores eran Indalecio Sarasqueta, alias el Chiquito de Ibar, y Vicente Elisegui de Rentería. Que de hecho, este pelotari tiene un nombre con su calle. Una calle con su nombre. Y esta pareja se enfrentó a Francisco Alberdi, apodado Baltasar, que era de Aspeitia, y Juan José Ezeiza de Mardura. El juego se llevó a cabo a Ble y se estaba acordado a 50 tantos. Las pelotas es muy interesante porque nos muestra un montón de detalles de las cuestiones minuciosas, pequeñas del juego, del hilado fino. Por ejemplo, la pelota eran pelotas finas de entre 118 y 120 gramos que hizo Don Modesto Sáenz. Y estas pelotas se mandaron en un saco lacrado. El lacrado, como sabemos, es este sello que se le ponía a las cartas, es una especie de cera para saber que no habían sido violadas o cambiadas. En algunas partes nos menciona, por ejemplo, que la expectación era tal que, y cito, soñaban con airosos reveses y voleas vigorosas, revolviéndose de gusto en la cama, haciéndose boca. Y asistieron gente desde Cádiz, desde varias partes de España, no solo del País Vasco. Se menciona que los trenes llegaban llenos con gente que trataba de conseguir entradas para el juego y entre ellos había muchos médicos y muchos curas. Como sabemos y como también lo registró
Orson Welles en sus filmes acerca del País Vasco, vemos a sacerdotes jugando en esos casos a mano, pero participando. Algo también que me parece rescatable es la mezcla de lenguas. Sabemos ahora que está el euskera, el catalán y demás, que durante mucho tiempo, principalmente durante las dictaduras, se trató de erradicar las lenguas que no fueran castellano. Pero aquí nos menciona un amuno que se hablaba en castellano, en euskera, en una mezcla de ambos, etcétera. Había mucha intercambio lingüístico, digamos. Y las apuestas se gritaban. Los que. Es muy interesante. Cuando se apostaba, los que gritaban que apostaban eran los que apostaban bajo. O sea, los que no metían mucho dinero lo gritaban como si fueran millonarios. Y las apuestas de alto chichorraje, eh, esas en silencito, ¿no? El juego, bueno, empezó que a las 4 de la tarde, alrededor del frontón se empezaba el movimiento. Se acercaba la gente, seguramente había vendimias y demás. Describe aquí el frontón. El frontón es largo y chato, tiene muchos ventanales, escudos de armas y no tiene techo. O sea, era un recinto cerrado, pero no estaba techado. El remate balaustrado. Y abajo todos había, perdón, en la parte de abajo había tiendas de comida y de bebida. Como les digo, el comercio, la papa, ahí estaba presente. Los boletos, pues obviamente no se vendían como ahora, ¿no? Sino que había un frenesí, esto frenético de afuera por conseguir un boleto. Eh, el público. El público lo menciona como impaciente y multicolor. Atrechos manchas negras, si estoy citando. Grupos de curas que van al espectáculo. Es decir, o sea, había conjuntos de frailes muy cercanos al High Alai. Y se veían como lunares en el público, ¿no? Con sus sotanas, sus hábitos negros. El partido iniciaba a las 5 de la tarde. Se inició con el calentamiento y el sorteo fue con un duro, o sea, la moneda. Un duro forma espejuelos en el aire y cae entre los jugadores de agudo retintín. Han echado a cara a Cruz y el saque. Menciona también lo que se ha escuchado varias veces cuando escuchamos a jugadores vascos, la voz de ánimo Ori Ori. Y había mucha expectación, ya saben, todos los que hemos estado en el frontón, viendo High Alai o cualquier otra de las especialidades, mano, etcétera. Cuando van a empezar un partido bueno, todos estamos muy atentos y con la emoción a flor de piel esperando que estalle. Entonces, menciono que había mucho calor y el sol pegaba bastante duro, el público estaba dividido. Menciona también sobre los árbitros. ¿Qué clamoreo se levantó cuando agrupándose los jueces de pie, con las boinas en la mano, resolvieron de un tanto a una de las partes? Como siempre, la polémica arbitral. La situación de que quién está de acuerdo con el árbitro, pues a conveniencia, ¿no? Árbitro justo o árbitro hijo pues muy mal. Hace ciertas comparaciones con el público taurino. Menciona que había un contraste entre el público que buscaba ganar por ganar y había quienes eran partidarios del juego limpio. Menciona, como muchos libros de la época,
que había muchas expresiones en euskera y lo menciona como vascuence. Y era el silbante del frontón que se reconcentra para paladear. Menciona también que bebían agua y se enjuagaban los jugadores, estoy hablando de los pelotaris, se enjuagaban la boca con coñac. Es decir, entre tanto y tanto, pues un traguito de agua y un chingere para que se pusieran más vivos, yo creo. Eh, algo, a mí esto me agrada mucho. ¿Por qué? Porque lo vivimos y entendemos perfectamente en la actualidad cuando sucede. Menciona que había, durante algunas jugadas, había silencio absoluto en el frontón. Menciona, durante los tantos solo se oían los golpes secos y acompañados del buen tic-tac del peloteo. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que eso lo entendemos a la perfección. Aquella tarde, Madura mudó 3 pares de alpargatas. Es decir, pues imagínense la fuerza del juego. Ahorita en la actualidad, pues ya utilizamos calzado deportivo, suela de liga, air cushion. No sé, tenemos mucha tecnología en eso. Pues bueno, sabemos que antes esto no existía y se juegan con alpargatas, al grado de cambiar 3 veces de ellas. Estaría interesante un día que nos echamos unos partidos en alpargatas, ¿no? Con igual la ropa de algodón, hasta con la boina, nada más para calar un poquito de qué iba. El partido lo ganó el chiquito de Eibar 50-41 y menciona a Unamuno. Sí, se acabó aquel partido tan esperado, soñado y deseado. Se acabó. A las toras muchos a las toras van muchos a merendar. El partido de todo a ver. No entendí, porque luego no le entiendo mi letra. Son mis apuntes. Algo que me gusta también muchísimo. este Menciona un par de revistas en las cuales estoy en mis investigaciones buscando, que se llaman El Pelotari, El Nuevo Pelotari, La Chistera y Variedades. Y bueno, se acabó el partido, estuvo muy emocionante, 50-41. Pero eso lo sabían los que lo habían visto, los que habían estado en el frontón. Pero el resto, o sea, la expectativa estaba ahí, todo el mundo quería saberlo. Y los que llegaron de los pueblos, pues en esos pueblos también querían conocer qué había sucedido. Y esta gente que acabando el partido tomó el tren y regresó a sus pueblos, la gente que los esperaba no tanto porque los quisieran, sino también porque querían saber el resultado del encuentro. Eso es maravilloso para que, pues bueno, les comunicaran todo, cómo había sido, cómo había estado y demás. Incluso menciona que a los pueblos de donde eran los ganadores, por ejemplo, Aibar, se mandaron palomas mensajeras para que les llevaran el marcador y estuvieran al tanto. Palomas mensajeras. Qué chulada. Y cito también, en más de una semana fue comidilla de tertulias, círculos y cafés. Estos son los ecos de los frontones dedicados a las lides de los pelotaris. Y bueno, más o menos de esto trata esta crónica de un partido de Hayalai. Me ha gustado mucho los detalles, imaginarnos cómo llegan en el tren, cómo están los jugadores vestidos, la expectativa, la gente afuera del frontón, la gente en los pueblos esperando a que llegaran, a que les platicaran. Y
algo que por lo que hay que seguir, a lo que hay que seguir abonando es pues esta parte de que la pelota vasca, que ya es mucho más mexicana también, siga creciendo, siga difundiéndose y que pronto nos veamos en las tertulias, en los círculos y en los cafés charlando de frontón. Como siempre es un gusto, muchas gracias y nos vemos la próxima. Au, papelotaris.